Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, buenos días, gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Una vez más, tengan cuidado con la movilidad en Quito, porque ya desde las 6 de la mañana los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa están cerrados, porque hoy es el concierto de Daddy Yankee, el concierto de la noche, pero desde las 6 ya cerraron las vías. Esto se suma a los cierres viales que existen en algunas avenidas y calles por la repavimentación, así que planifique bien su día, porque ya normalmente el tráfico es caótico, peor ahora. Vamos a hablar de algunos otros temas. Valentina Zárate está con nosotros, excontralora general del Estado subrogante. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hay un tema que merece su comentario, que es esto que en los últimos días fue polémico, el anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, de demoler uno de los edificios de la Escuela Superior de Policía. Más allá del hecho, como el presidente lo ha aclarado, que después de todas las investigaciones, de cuando ya no haya nada que recabar sobre el crimen de María Belén Bernal, ¿se puede hacer esto? Buen día. Milton, Verónica, buen día. Un saludo también a la audiencia que nos acompaña. Bueno, creo que es necesario partir de un principio de derecho público, y es que las autoridades que estén en funciones, los servidores públicos, solamente pueden hacer aquello que esté expresamente dispuesto en una norma, lo que esté permitido, a diferencia de la administración de bienes privados, por ejemplo, su casa, su vehículo, en la cual usted puede hacer con él todo aquello que no esté prohibido. ¿Por qué esta aclaración? Porque en derecho público, en derecho administrativo, existe una serie de normas y procedimientos que deben observarse para la administración, custodia y baja de los bienes del Estado. Entonces, respondiendo a su pregunta, Milton, no bastaría con una sola disposición de una persona para poder dar de baja un bien. Más allá de un anuncio que tiene que ver quizás más con un simbolismo, de una actitud de querer luchar contra la violencia de género, que puede ser, digamos, tomado a mal, como creo que en su mayoría fue tomado este anuncio del presidente de la República. ¿Qué pasaría si es que el presidente finalmente decide cumplir con su palabra y derrocarlo? Mire, Milton, la palabra del señor presidente, la disposición, mejor dicho, del señor presidente, tendría que cristalizarse en una serie de elementos técnicos y justificaciones y motivaciones que tienen que estar a cargo de la máxima autoridad de la Escuela Superior de Policía. En este y en cualquier caso, cada institución del Estado tiene un titular, tiene una máxima autoridad, y en escenarios similares le corresponde a esta dar la decisión. En el caso concreto del ejemplo que nos ocupa, no basta con la sola disposición del primer mandatario. Será la directora de la Escuela de Policía quien tenga que ejecutar finalmente esta disposición. ¿Cómo? Con informes técnicos y actas resolutorias en las cuales apruebe y disponga efectivamente la destrucción. Documentos que en un futuro podrían ser evaluados y revisados en una acción de control por parte de Contraloría. Además, doctora, hay un reglamento de administración y control de bienes del sector público al que deberían ceñirse las autoridades. Es correcto, Milton. Este reglamento es el reglamento de bienes del sector público, como usted bien ha señalado, que es emitido de manera privativa por la Contraloría General del Estado. En este reglamento se dispone cómo tienen que administrarse, cómo tienen que cuidarse, custodiarse los bienes del Estado, pero también se establece un procedimiento para dar de baja y sacar del inventario estatal aquellos bienes que, y aquí la parte importante, hubiesen sido declarados inservibles u obsoletos. Esta es la razón, según el reglamento, por la cual un bien del Estado puede ser sacado del inventario de bienes del sector público. Entonces, claro, a la final serían como dos procedimientos. Primero, declarar el bien como obsoleto, como inservible. Para eso tiene que cumplirse otro procedimiento.
Y en este caso, digamos, el edificio de la policía que está en mención, ¿cómo se lo declara obsoleto o inservible? ¿Y por qué? Esa es justamente la gran pregunta y la gran interrogante que yo me he planteado, Milton, porque según el reglamento de bienes, el director administrativo, en este caso de la escuela de policía, tendría que emitir un informe en el cual con su firma se haga responsable y diga que el bien ya no es útil, que es inservible. ¿Qué significa que es inservible? Según el reglamento, que no puede utilizarse de ninguna manera y que tampoco ha podido darse de baja por otra vía. Me invento, un remate de martillo o darse en donación. Hay bienes del Estado que en ciertas circunstancias pueden ser entregados de forma gratuita a instituciones que así lo requieren. En este informe tendría que estar demostrado que ninguna de estos pasos pudo ser observado, que definitivamente el bien es inservible y que por lo tanto correspondería su destrucción. Por este motivo, lamentable motivo, que, que ocupa el presidente de la República, el asesinato de una persona, el femicidio cometido a María Belén Bernal en ese edificio, es una causal como para declarar inservible a, a una estructura física del Estado. Mire, Milton, mi criterio personal es que a la luz de lo que reza este reglamento, esta no sería una causal que pueda configurarse para poder dar paso a la destrucción del bien. Recordemos que Contraloría es el órgano técnico de control que hace un examen, una evaluación de los procedimientos descritos. Contraloría va a pedir, si llegase a hacer una auditoría, los justificativos técnicos para esto. Ok, dame el acta en donde dijiste que el bien es inservible, donde consta el acta en donde se realizó, en donde se detalla que se realizó la inspección, que habla también el reglamento. Esta serie de documentos que serían revisados eventualmente por Contraloría deberían servir de base para decir que el bien ya era obsoleto. La pregunta aquí, este lamentable, muy lamentable hecho, se configura como tal. Ojo que si es que un juez dictaminara que existe ya culpables y se estableciera el nexo causal entre el hecho delictivo y un culpable, que ya sería con sentencia ejecutoriada, y si un juez dictaminaría que se puede dar paso a esta medida como un acto simbólico de reparación para la víctima y en general para las víctimas de violencia contra la mujer, podría quizás Contraloría contar con un sustento, pero recordemos, Milton, que ahorita están apenas en fase de investigación y la persona a quien se acusa de ser la perpetradora de este delito ni siquiera ha sido capturada y este es un tipo penal que no puede ser juzgado en ausencia. Entonces, en este momento de darse paso a la destrucción de un edificio, podría, a mi criterio, configurarse una responsabilidad civil. Tiene que estar claro que aquí no es lo que se quiere o lo que se dice, sino lo que se puede. Son las 8:33, estamos conversando con Valentina Zárate, ex Contralora General del Estado Subrogante. Bueno, y como vemos y anota Valentina muy claramente, no es tan fácil como decir voy a derrocar un edificio. Ahora, Valentina, hay otra situación adicional porque la Fiscalía pidió una medida cautelar para impedir derrocar justamente este edificio policial. Incluso Diana Salazar, en su comparecencia en la Asamblea Nacional el pasado 28 de septiembre, decía que ha solicitado una orden especial de inmovilización del inmueble en el que se habrían suscitado los hechos para evitar su destrucción y preservar además las evidencias, porque eso también tiene que ver con un tema que está en una investigación en curso. Es correcto, Verónica. En esta semana la función judicial dio paso al pedido de fiscalía en el sentido que usted relata, precisamente para evitar que potenciales evidencias que a lo mejor se encuentran allí puedan ser destruidas y así entorpecer la investigación que debe llevar a cabo Fiscalía. Obviamente, el pedido de Fiscalía y la razón que habrá tenido la función judicial para dar paso a esto es de otro orden. Los comentarios que yo me he permitido realizar son en el marco del control de recursos y de la correcta administración, dice la norma, de los bienes del Estado. En el caso que usted menciona, es
para preservar posibles evidencias y seguramente velar la cadena de custodia de pruebas que puedan conducir a determinar quién fue el autor de este lamentable hecho. Claro, o sea, mencionaba como un hecho adicional de que no es tan fácil como decir voy a derrocar un edificio, ¿no? Es así. En derecho público, como comentaba, hay una serie de normas y principios que tienen que ser observados ineludiblemente, porque de no hacerlo, el funcionario público cualquiera, de cualquier rango, de libre elección, máxima autoridad, jerárquico superior o en la escala administrativa, en cualquier jerarquía, responde por su acción u omisión. Entonces, como usted dice, efectivamente no es tan fácil. Ahora, hay un decreto ejecutivo firmado por el presidente Moreno en 2018 que dispone a inmobiliar, ejercer el control sobre los bienes del sector público. Las demoliciones de inmuebles, según el decreto, se establece que deben hacerse con recursos de inmobiliar siempre que exista la orden de demolición firmada por la máxima autoridad de la entidad dueña del inmueble. ¿Este decreto ejecutivo sortea algunos obstáculos legales o no? No, de hecho, Milton viene a complementar el reglamento de administración de bienes del sector público y concretamente las funciones de Contraloría. Inmobiliar, recordemos, es una dependencia que administra los bienes que han sido incautados y que están en poder del Estado. No es un órgano de administración de los bienes en general. Esta función es responsabilidad de cada máxima autoridad de cada institución del Estado. La administración, custodia y baja de bienes le corresponde a cada máxima autoridad. Llámese usted ministro de alguna institución, director de alguna escuela, director de un hospital, en cualquier institución del Estado en donde se manejen bienes. Entonces, Inmobiliar lo único que hace es custodiar los bienes que han sido incautados y administra estos bienes. Muchas veces Inmobiliar también dispone, por ejemplo, si alguna institución del Estado necesita ocupar un bien, Inmobiliar dice, mira, yo tengo aquí en mi catastro este bien que fue incautado hace tiempo y que ya está listo para su utilización, Inmobiliar dispone su administración. Pero la demolición, en este caso que usted se refiere de decreto ejecutivo, tendría que observar necesariamente el procedimiento de reglamento de bienes del sector público que emite la Contraloría. Además que se necesita un documento que avale la justificación de la demolición, planos arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones técnicas, el presupuesto de cuánto costaría hacerlo, es decir, cada centavo gastado además tiene que ser justificado, es decir, a mí me va a costar, no sé, digo, $10,000 tumbar un edificio, pues, ¿por qué se gastaron esos 10,000 y en qué se gastó? Correcto, Milton. Y además, no solo eso, porque el reglamento de bienes del sector público da dos elementos adicionales para análisis, y es que tienen que observarse las normas medioambientales para la destrucción del bien, porque la destrucción de cualquier bien, no solamente un edificio, me invento, pupitres de una escuela que ya han resultado obsoletos, tienen que destruirse, pero observando normas porque generan desechos, normas ambientales. Entonces también se tiene que considerar este aspecto. Y otro aspecto que señala el reglamento de bienes es que no sean bienes patrimoniales, porque sí, puede ser que pueda darse paso en otro caso a la destrucción de un bien, pero si este es un bien catalogado como patrimonial, entonces ahí existe inclusive otro procedimiento adicional para poder permitir la destrucción del mismo. Valentina, yo no sé si Vero tiene algo más sobre este tema porque yo quiero preguntarle sobre otra cosa. Adelante, Mito, porque si no nos extendemos demasiado. Sí, ayer en la Asamblea, con 103 votos, se declaró que el presidente Guillermo Lasso no ha cumplido con su plan de gobierno. Esto luego de hacer el estudio y el análisis del primer informe de la Nación presentado el 24 de mayo. El gobierno reacciona y dice, es muy pronto para hacer una evaluación de que si que se cumple o no el plan de gobierno, y además el presidente en su discurso no puede enumerar todo lo que ha hecho. Desde el lado legal y de la acción de la Contraloría, ¿qué pasa aquí? Y desde su opinión como abogada. Sí, mire, Milton, efectivamente pude constatar esto, vi en redes sociales,
Pero aquí hay que atender siempre a las normas constitucionales. El artículo 129 de la Constitución especifica cuáles son las causales para poder llevar a cabo un juicio político en contra del primer mandatario. Establece ahí cuál es el procedimiento constitucional para poder enjuiciar políticamente a la primera autoridad de la función ejecutiva. Las causales son únicamente tres: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y dice también en el número 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones de políticas y de conciencia, dice la Constitución. Este procedimiento que dio el día de ayer la Asamblea, esta calificación, no se enmarca en las tres causales del artículo 129 de la Constitución. Entonces, mi pregunta técnica aquí es si es que esto tiene como objeto un eventual juzgamiento político del primer mandatario, ¿en dónde van a enmarcar? Porque el incumplimiento de funciones no es una de las causales del artículo 129 de la Constitución de la República. Además, Milton, un dato adicional. Dice la misma Constitución que para dar paso al juicio político en contra del presidente, de cualquier presidente, tiene que haber un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Y esto es algo que también tiene que observarse. Así como no es tan fácil echar abajo un edificio, no es tan fácil iniciar un juicio político contra de la primera autoridad del Estado. ¿Usted cree que es más un tema político que buscaría llegar a eso, a encontrar una causal para buscar destituir al presidente de la República, como ya pasó en junio? Y podría ser que en este escenario los señores asambleístas estén buscando eso, pero no podemos desconocer que el artículo 129 es explícito y es tajante y establece únicamente tres causales para poder enjuiciar políticamente al presidente. Entonces, salvo que estén en una de estas tres causales, sería en el marco de la Constitución y la ley muy difícil que pueda llevarse a cabo un juicio político en su contra. Bueno, seguramente sobre este tema va a haber mucha reacción el día de hoy. Ya hubo un boletín del Ministerio de Gobierno reaccionando a la decisión de los 103 legisladores que declararon lo que declararon ayer. Valentina, le quiero agradecer mucho por habernos acompañado hoy y aportarnos con ese conocimiento para que sepamos que hay cosas que, aunque se quieran, no se pueden nomás.